ante todo, sí, para haciendo una corrección de la semana, del día de ayer, nos saltamos 2 coronas por analizar de la carta de Corintios. Las vamos a terminar, el próximo día jueves, ¿sí? Y de ahí retomamos la enseñanza con la que nos quedamos, ¿ya? Pero eso para la próxima semana. Primer libro de Samuel, capítulo número 23. Vamos a dar lectura del verso número 1, ¿sí? Del verso número 1 al verso número 7. Recordando que estos versículos, todos y cada uno de ellos fueron ya estudiados, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar del verso 8 en adelante. Primera de Samuel, capítulo número 23, versículo 1 al 7. Verso 1 al verso número 7. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura de una manera antifonal. Dice el Señor: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Verso 2, léalo por favor. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Versículo número 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Hasta ahí, sí, la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, porque nos permites nuevamente estar aquí en tu casa, aquí en tu iglesia, oh Dios, la cual tú has constituido, mi Dios, en esta tierra como la puerta del cielo, oh Dios amado. Que sea pues tu voluntad, tu palabra escrita, la que pueda también trascender a nuestros corazones. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Que sea tu gracia, tu misericordia, Señor, mi Dios, ministrando nuestras vidas. Señor, y de la misma manera, ponemos la vida de nuestros niños en tus preciosas manos, reconociendo que por medio de ti, Señor amado, ellos van a alcanzar de tu preciosa bendición. Gracias pues, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 7, hemos dado lectura. Sí, recordemos la situación, sí, de Israel frente, sí, hablando de Saúl, sí, el rey, frente a, sí, David, en este caso siendo él una persona perseguida de su rey para darle muerte. La Escritura menciona, mi querido hermano, que David primeramente se refugió ¿en qué lugar? En una cueva llamada Adulán, la cueva del refugio. Posteriormente, este hombre, sí, dice la Escritura, va y se interna en un bosque, sí, y dice la Escritura que ahí en Keila, en la región de Eret, sí, se refugia. Desde ahí se entera que los filisteos habían hecho estragos en la ciudad. Estaban robando las eras, estaban dejando sin la provisión del alimento a ese pequeño pueblo que había sido, como usted ya lo vio también conmigo la semana pasada, había sido dado ¿a qué tribu en heredad? A la tribu de Judá.
Esta ciudad de Keila inicialmente pertenecía a la tierra de Canaán. Los cananeos eran los dueños de esta tierra, pero por su idolatría y su pecado fue arrebatada de sus manos y entregada en las manos de los israelitas. Ahora, vemos a un rey llamado Saúl, no pudiendo cumplir sus funciones como rey y como defensor de su patria. Más bien este hombre en sí mismo se encaprichó en seguir más bien o poner toda su atención en David antes que gobernar con sabiduría a su nación. Mi amado hermano, pues menciona la Escritura, en los versículos subsiguientes que David pudo librar a la ciudad de Keila y obviamente esparcir a los enemigos, es decir, a los filisteos. La Escritura nos narra, mi querido hermano, que en su huida a David también se le allegó un sacerdote, hijo de aquel hombre que había cumplido una labor también excepcional como lo era Ahimelech. Este hombre, si vamos a la Escritura, mi querido hermano, vamos al versículo 6 del capítulo 23, dice que aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió este sacerdote, dice, con él efod, recordando que ese efod no era otra cosa más que el pectoral o la vestimenta del sumo sacerdote, y en su interior las piedras que se las denominaba como el Urim y el Tumim, que servían ¿para qué? Para pedir a Dios dirección, respuesta en muchas cosas, sobre todo para poder gobernar. Ahora bien, cuando vamos al versículo número 7 de ese capítulo, mi querido hermano, dice la Biblia, y fue dado aviso, ¿a quién? A Saúl, que David había venido a Keila, a esa ciudad. Entonces, y aquí vamos a empezar a tomar como base el estudio. Entonces dice la Biblia, dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Y en el verso 21, de manera complementaria de ese mismo capítulo, hay una expresión similar también de Saúl frente a la noticia que le dan cuando se le habla acerca de David. Dice, y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. ¿Pero por qué? Por haberle dicho dónde estaba escondido. ¿Quién? David. Mi amado hermano, no hay cosa más terrible que estando mal, hablando de la comunión que el hombre debería de tener con su Señor, con su Dios, que viviendo una vida de desorden, de desobediencia, se pueda llegar a creer que internamente estamos bien con Dios. Mi amado, yo podría concluir de que Saúl vivió una vida de confusión espiritual. Haciendo lo que hacía, él, mi amado hermano, decía o él pretendía hacer creer a los demás y sobre todo a sí mismo que él estaba bien con Dios. Mi amado, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía, no se puede, mi querido hermano, estar bien con Dios. Cuando vamos a la Escritura, y yo quisiera por favor tomar este verso como referencia de aquí en adelante. Cuando vamos al libro de los Salmos, vamos a manejar mucho este libro. Libro de los Salmos, en el capítulo 35. Mi amado hermano, la Escritura tiene una gran verdad, una gran verdad espiritual en él. Salmos capítulo 35. Venga por favor conmigo por un momento. Y leamos lo que dice la Escritura en el versículo número 4. ¿Qué es lo que pasaba en la vida de Saúl? Yo creo que este versículo lo manifiesta con bastante claridad. Dice la Biblia, sean avergonzados, pero también, ¿qué cosa? Confundidos, y aquí está hablando David, los que buscan mi vida, es decir, los que me quieren matar, los que quieren, en este caso, diríamos así, irrumpir tu mandamiento, porque recuerda que en sí mismo ya el matar era un pecado. ¿Verdad? La Biblia ya lo había establecido ahí en el libro del Éxodo, en los mandamientos, que la prohibición de quitarle la vida al hombre estaba totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Mi amado hermano, dice ese verso, pues, versículo 4, sean avergonzados, pero también confundidos los que buscan mi
vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. En los versos posteriores, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, de los Salmos, capítulo 35, dice algo similar. Sean avergonzados y nuevamente, y confundidos a una, los que mi mal, los que de mi mal se alegran. Mi querido hermano, diríamos, meritorio, poder ver en estos versículos cómo Dios trata, a los que viven obstinadamente pensando que están bien. Mi amado hermano, la vergüenza y la confusión es el denominador común. Y eso justamente era lo que se resaltaba o se veía en la vida de ¿quién? Del rey Saúl. Cuando vamos y retomemos por favor Primera de Samuel capítulo 23, dice la Escritura en el versículo número 8, ¿qué hizo Saúl por su parte cuando se enteró que David estaba o había estado en donde? En la ciudad de Keila, defendiéndola. Dice, convocó Saúl a todo el pueblo. ¿Para qué, mi querido hermano? ¿Para qué lo convocó? Para ir, dice ahí, ¿verdad?, a la batalla, para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, es decir, para dejarlos acorralados dentro de las murallas de Keila. Mi amado hermano, no había en el corazón de Saúl, más obstinación que esta. Se le había metido en la cabeza y en el corazón que él no podía descansar, no podía vivir si estaba con vida también su enemigo David. Saúl se había entorpecido a sí mismo. Saúl, mi querido hermano, entró en una locura, en una obsesión con David. No pudo, mi amado hermano, coexistir o no pudo llegar a entender que Dios ya lo había rechazado y que David habría de ser el sustituto ideal para sentarse en el lugar donde él se encontraba, en el trono de Israel. Mi querido hermano, la confusión no solamente se nota en hombres como estos, sino también aún en la actualidad, en una generación obstinada y rebelde también como Saúl. Para ello, mi amado hermano, acompáñeme por favor en el Nuevo Testamento, en la carta de los Romanos. Veamos un ejemplo bíblico contundente también en ese texto. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 2. El Señor nos dice, verso 5 en adelante, hasta el verso número 8. ¿Lo tiene? Dice el Señor, pero por tu dureza, dice ahí, y por tu corazón no arrepentido, a deshoras, es como que uno va guardando en un cofre, a deshoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Hasta ahí me quedo en ese verso, vamos a seguir leyendo más adelante, Romanos capítulo 2, verso número 5. Ahora, ¿qué dice la Biblia, mi amado hermano? Que se acumula cuando yo adesoro para sí mismo, en este caso, mi amargura, mi obstinación y mi falta de arrepentimiento. Dice que adesoro y guardo ira para el día de la ira. ¿Pero de quién? De la ira de Dios. Es decir, que de alguna manera todo lo que estoy sembrando yo también voy a lograr cosechar. Mi amado, la dureza del corazón de Saúl no tenía límites. La dureza de su alma se había empecinado en darle muerte a David. Mi amado hermano, así como en la actualidad bien pudieran haber hombres obstinados y lo que fuera peor, aún dentro, diríamos, de las iglesias. Personas que aun cuando pueden, en este caso, recibir un mensaje, una palabra de Dios, constantemente advirtiéndoles de su mal, ellos siguen obstinados en no otorgar de pronto un perdón a alguien que les hizo daño en un determinado tiempo.
guardan amargura, guardan en su corazón, mi querido hermano, sí, guardan, sí, de pronto, sí, esa confusión interior, donde ellos no admiten que deben de dar un perdón, que deben de dar, sí, de una manera cordial, de pronto, sí, una palabra para poder refrescar la vida de los demás. Mi querido hermano, Dios nos advierte que si uno se mantiene en ese caminar obstinado y rebelde, de seguro no vamos a cosechar nada bueno. Dice el texto de Romanos capítulo 2, sí, en el mismo versículo, en la parte final, capítulo 2, versículo número 5, dice ahí: a deshoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú no perdonas, mi amado hermano, si tú vas a los evangelios, la Biblia es clara sobre todo con la oración, diríamos, modelo de Jesús. Señor, perdóname porque sí, así mismo yo también perdono a los que me han ofendido, dice la Escritura. Si tú quieres recibir perdón de Dios, debes de dar perdón. Si tú quieres que Dios sane tu corazón, mi amado hermano, tú tienes que también sanar tu corazón para con tu prójimo. No puedes guardar en tu vida, sí, rencor para con los demás. No puedes guardar, sí, rencilla, dolor, amargura en tu alma, sí, al ver que tu prójimo, sí, aun cuando puede ser que te haya ofendido, sí, pero en ti está, por la palabra, que debes de aprender a perdonar, o por otra parte, a poner la otra mejilla. Sí, es la única, diríamos así, dos facetas que debe de demostrar el creyente frente al maltrato, frente al abuso y frente a las injusticias de los hombres. O debemos de dar perdón o debemos de poner la otra mejilla, pero nunca, mi amado hermano, ni vengarnos ni guardar resentimiento en nuestro interior. Porque si así lo hacemos, vamos a crear en nosotros un terrible conflicto. Y eso es lo que tenía Saúl, un conflicto en el alma. Él pensaba que el odiar a David, que el querer matar a David, que el eliminarlo a él. Y mi amado hermano, siendo él obviamente el gestor de la muerte, recuerden los capítulos anteriores, aún de ¿cuántos sacerdotes? ¿De cuántos? 65 sacerdotes. Y aún de todos los moradores de la ciudad de Nod, matando aún a los niños de pecho. Y este hombre pensaba que, habiendo hecho todo esto, estaba bien con Dios. Eso es lo más crítico y lo más lamentable. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, si retomamos por favor Primera de Samuel, capítulo número 23, versículo número 8, convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio, sí, a David y a sus hombres. Verso número 9. Ahora, ¿qué sucedió frente en este caso, a la situación que se estaba presentando? Recuerde que Dios estaba también en el asunto. Y Dios había ungido a David para que sea el futuro rey de Israel. Y la mano de Dios, mi amado hermano, estaba sobre David. Cuando vamos al versículo número 9, nos declara la palabra: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él. Y ahora, aquí hay algo importante. No es que David, sí, recibió el mensaje de alguien y le dijo, sí, mira que Saúl va a venir a buscarte a Keila y aquí te va a destruir, te va a acorralar y te va a quitar la vida. No. Mi amado hermano, algo en el corazón de David, sí, diríamos originado o motivado por Dios, lo despertó y le dijo, sí, aquí no es lugar seguro para ti. Aquí, entre estas murallas, no es el lugar indicado para ti. Recuerde que David ya venía de otro lugar también, donde él se había puesto en ciudad fuerte para esconderse. Pero Dios le quería enseñar a David que no eran las paredes los que lo protegían, sino su Dios y su Santo Espíritu. Cuando vamos, por favor, simplemente acompáñeme a ver una referencia de esto que estamos hablando. En Primera de Samuel, en el capítulo número 22, versículo número 23,
en la parte final, el último versículo, nos dice el Señor, quédate, le dice ahí, ¿quién? David, ¿a quién? A Abiatar, el hijo de Ahimelech. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, le dice él, buscará también la tuya. Y mira lo que dice, pues conmigo estarás. ¿A qué? ¿Qué dice? Y yo pregunto, ¿David podría proteger? No, pero el Dios de David sí podía proteger. Mi amado hermano, cuando vamos pues a Samuel capítulo 23, verso número 9, algo alertó en su espíritu. Sí, mi amado, es que Dios, cuando uno, mire, está buscando su rostro y su presencia, uno no necesita, como hace el mundo, tener una bolita de cristal o consultar a un brujo para saber el futuro. A uno Dios le da, mi querido hermano, si por su espíritu y por su misericordia, le da a uno, diríamos, ese despertar, esa intuición, y le hace ver las cosas si van a estar bien o mal encaminadas. Es como cuando una madre siente en su corazón al ver a su hijo que aun cuando no le diga nada, ella intúe y le dice, a ti te pasa algo, ¿verdad? Nadie le ha contado, pero ella que lo parió sabe, mi amado hermano, si aún en los modismos, en los detalles, hasta en la forma de pararse, si está bien o está mal su hijo. Mi amado, el que camina guiado por el Espíritu ya no necesita de alguna manera que alguien le venga a advertir o alguien le venga de alguna manera a alertar. Aún Dios mismo, por medio de su Espíritu en nosotros, nos inquieta y nos hace orar y nos hace buscar de sus atrios. Dice la Escritura, mi santo hermano, en el versículo número 9, que él entendió que Saúl ideaba el mal contra él. ¿Y qué hizo David? Me interesa esto. No fue a buscar consejería en hombre alguno. No fue a buscar a los principales de la ciudad de Keila. Mira, David venía haciendo un gran bien. ¿Cuál era esa? Librar a la ciudad de Keila. Bien, después de haber vencido a los enemigos de Keila, bien pudo haber transado con los, en este caso con los príncipes de la ciudad y haberle dicho, yo los he librado, ustedes acudieron a mí, yo les he hecho un gran favor, ahora todos van a poner la cara y en este caso el pecho para defenderme. Pero no, él no se amparaba, vuelvo y repito, ni tras escudos ni tras lanza, él se amparaba, sí, bajo la mano poderosa de su Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Hay un texto que nos lo detalla. Cuando uno va, mi querido hermano, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 27, mira lo que nos revela ahí el Señor. Salmos capítulo número 27. ¿Lo tiene? Versículo número 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Porque Él, hablando de Dios, me esconderá, ¿en dónde? En su tabernáculo, es decir, en su casa. ¿En dónde o cuándo? ¿En qué tiempo dice que Él te va a esconder? En el día del mal. Es decir, mi amado hermano, que cuando tú estás pasando por pruebas, ¿a dónde tienes que ir? ¿A dónde? A los atrios de Dios. Para ahí esconderte, para ahí refugiarte, porque ahí Dios te va a librar de aquello que te está haciendo daño. Dice aún más el texto, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué quería hacer Saúl con él? ¿Ah? ¿Qué quería hacer en Keila? ¿Ah? Sitiarlo, es decir, prácticamente rodearlo en la ciudad. ¿Qué dice Dios por su parte? Versículo número 6 dice el Señor, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y qué haré yo? Dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas
a Jehová. Qué preciosa expresión de este cántico, ¿verdad? Que el mismo Espíritu Santo le da a David. Mi amado hermano, cuando vamos a Samuel capítulo 23, en el versículo número 9, en la parte final, ¿a dónde busca refugio este hombre? En medio, sí, de la dirección del sacerdote que estaba. Es decir, que buscó, sí, en este caso, sí, la parte, sí, espiritual. Se refugió en el hombre de Dios. ¿Para qué lo hizo? ¿Para que sea el sacerdote quien lo libre? No, para que sea Dios usando a su instrumento para que pueda recibir dirección de qué cosa hacer. Qué importante, mi amado hermano, es poner nuestros problemas en las manos de Dios. No pienses que Dios no puede librarte, sí, de problemas graves o serios. Mucha gente también puede hacer algo opuesto a lo que les voy a decir. Hay gente que piensa que Dios está listo para resolver los problemas cuando estos son fáciles y sencillos. Pero cuando la cosa se pone seria y difícil, ahí ya no consulto a Dios, sino que voy directamente a un abogado, voy directamente a un médico, voy directamente a un especialista. Mi amado hermano, Dios bien puede curarte, como yo lo he mencionado en otros cultos, de una gripe o de un cáncer. A Dios le da lo mismo. Lo que sí varía a veces es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque pensamos que Dios solamente está ahí para auxiliarnos en cosas sencillas. Pero cuando la cosa se pone difícil, entonces no molestamos a Dios y tratamos de resolver el problema por nosotros mismos. Mi amado hermano, aprendamos a confiar en Dios cualquiera sea nuestra situación. Dice la Escritura que él fue a consultar ¿a quién? Al sacerdote Abiatar. ¿Y qué le dijo? Mira, y esto es importante. ¿Qué le dice en la última expresión de ese versículo? Traed el efod. Y eso ya lo vimos la semana anterior. ¿Qué había en el efod, mi amado hermano? Las piedras del Urín y el Tumín. Acompáñame al libro de Levíticos, en el capítulo número 8. El tercer libro de la Biblia. Ya que todo esto formaba parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Levítico capítulo número 8, leamos desde el verso 6 al 8. Dice la Biblia: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él, ¿qué cosa? Porque en este elemento estamos. Puso él efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él, porque era una especie como de chaleco. Luego le puso encima justamente de ese pectoral, ¿qué cosa? ¿Qué le puso? Dice, le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urín y Tumín. Mi amado hermano, y de esa manera David dice, este hombre tiene la manera, diríamos así, adecuada para poder consultar sobre este asunto ¿a quién? A Jehová. Versículo número 10. Y dijo David, a Dios orando, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir, dice ahí, contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Ahora, ¿qué recuerda usted con esta expresión de David? ¿Qué recuerda? Cuando mataron a los sacerdotes de Not. ¿Se acuerda, mi amado hermano? Primera de Samuel, capítulo número 22, versículo número 22. Dice, dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí en aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. ¿Y qué fue lo que pensó David? Esto nunca más se va a volver a repetir. Que alguien por mi causa sufra las consecuencias. Mi amado, no hay cosa más valiente que asumir sus propias responsabilidades. ¿Verdad? No hay cosa más, diríamos, más eficaz como creyentes, también saber reconocer nuestras
disculpas. Mucha gente dice, está bien, me equivoqué, le pido perdón a Dios, pero a ti no. ¿Sí? Ay, mi padre tenía esa expresión antes de conocer a Cristo. Dice, ¿yo qué le voy a dar perdón? Disculpa, dice. Y eso como que ya, a pujones, a tirones. Mi amado hermano, Dios nos manda, ¿sí?, a reivindicarnos, ¿sí?, a resarcir nuestras fallas. Si en algo hemos defraudado, pues debemos de hacerlo como lo dijo el Señor frente a un pequeño varón que recibió a Jesús en su casa. Estoy hablando de Zaqueo. Si en algo he defraudado, es ahí, vendo todo lo que tengo y le doy, sí, de todas, 4 veces más de lo que he perjudicado. David no iba nuevamente a experimentar, sí, el sinsabor de que otros pagaran sus consecuencias. Y ahora ya no hizo lo que hizo anteriormente, huir. Ahora fue y dobló rodilla y comenzó en oración a pedir, ¿qué cosa? Dirección. Comenzó a pedir dirección. De alguna manera David dijo, no, yo aquí ya no huyo, voy a hacer lo que Dios sí tenga dispuesto para mí. Sea lo que sea. Versículo número 10. Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Verso número 11. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo. Ahora, ¿cómo le habló Jehová a este hombre? ¿Por medio de qué? Del Urim y el Tumim. Por medio del Urim y el Tumim. Porque las piedrecillas fueron lanzadas y confirmaron ¿qué cosa? Sí, las palabras de oración de David. Mi amado hermano, dice la Biblia, y Jehová le dijo, sí, descenderá. Es decir, Saúl va a venir a buscarte. Ahora, esto es algo importante. Usted sabe que Jeremías 33, verso 3 tiene una preciosa expresión para todo hombre y para toda mujer que ha aprendido a confiar en Dios en oración. Clama a mí y yo te responderé. Pero aquí quiero advertirle de algo. Mucha gente piensa que como Dios va a responder, Dios tendrá que responder siempre, diríamos así, en cosas que nos pudieran agradar a nosotros. Mi amado, a veces las respuestas de Dios no son tan, diríamos así, tan dulces a nuestro paladar. O tan favorables a nuestra condición. Así como un padre le puede decir a un hijo que viene de rodillas diciéndole, mamita, sí, déjame salir. Y usted bien le puede decir, ¿qué cosa? No, no hay permiso. Pero estoy de rodillas. Sí, yo sé que estás de rodillas, pero igual no hay permiso. ¿Verdad? No pensemos que siempre cuando doblamos rodillas lloramos, sí, Dios tiene que responder a todas nuestras oraciones. Sí, 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 cuidado. A veces Dios también nos dice, no, no y no. No te conviene. Ese chico no es para ti, no es creyente, no teme de Dios. No. Pero estoy orando, sí. Y mi respuesta a la oración es no. Y ahí es donde viene el conflicto personal, donde la gente dice, yo creo que ese hombre no es de Dios y va a buscar a otro. Y cuando el otro le dice no también, dice, los dos no son de Dios. Y va un tercero, un cuarto, hasta que escucha lo que quiere oír. ¿Y qué es lo que quiere oír? Así son los muchachos. Piden permiso al uno, le dicen no. Van donde el otro, no. Y si va acá, donde la abuelita le dice que sí. Papá le dijo que no, mamá le dijo que no, la abuelita le dijo, bueno, mijita, vaya. ¿Y qué hace el muchacho o la muchacha? Mi abuelita me dio permiso. Y se va. Pero, amado hermano, en la casa no manda la abuela. En la casa manda el padre y la madre. Y si se va al regreso, le espera la fiesta. En el nombre de Jesús. Yo siempre digo que soy trinitario. Les doy 3 en el nombre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo mismo lo firmo. Es que el de arriba, cuando uno también le desobedece, también le cae encima.
Porque Dios, mi amado hermano, al que ama también lo corrige, lo disciplina. Y David, mi querido hermano, ya había pasado una terrible amargura frente a una huida por no saber buscar dirección de Dios para su vida. Y ahora Dios le dice, conforme a lo que él temía, Señor, va a venir Saúl a Keila. Y Dios le dice, sí, Saúl va a venir a buscarte. Diría cualquiera, y ahora, hecho a correr. Versículo número 11. Me entregarán los vecinos. Miren la expresión y asimismo lo puntual de la oración. Me van a entregar los vecinos de Keila en sus manos, es decir, aquellos que yo he librado, a los que yo vine sin tener obligación de librarlos. Ellos me van a entregar en las manos. ¿De quién? De Saúl, el que no ha hecho nada por ellos. ¿Cuántos saben que el corazón del hombre es variable? Maldito, dice la Biblia, el hombre que confía. Versículo número 11, en la parte final, Jehová le dice, sí descenderán. Dijo, verso 12, dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila, por segunda oportunidad. Me entregarán a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Pareciera ser que la primera respuesta no la entendió bien David. Pero en la primera, todo estaba concluido. Cuando Dios le dijo, sí, van a descender, Dios le estaba diciendo sí a todo. Estos te van a traicionar y Saúl va a venir en pos de ti. Y si te quedas, vas a morir. Versículo número 13. David entonces, ¿qué hizo, mi amado hermano? ¿Sí? Entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. ¿Ya no? ¿Cuántos eran de manera inicial? ¿Cuántos eran? 400. ¿Sí? ¿Y ahora cuántos eran ya? 600. De a poquito se le iban añadiendo. Ahora recuerda, Dios, ¿sí? ¿A dónde lo había enviado inicialmente a David? A los bosques ¿se acuerda usted de esta gráfica? Déjeme retroceder todo esto. ¿A dónde lo había mandado? Sí, a Eret. Aquí. Él aquí se encontraba refugiándose. Y había descendido a Keila para poderla defender en contra del ejército filisteo. Versículo número 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron, dice ahí, de un lugar a otro. Algo le faltó a David dentro de su oración. ¿Qué cree usted que le faltó? Preguntar, ¿a dónde tengo que ir? Por eso es que hasta para orar, mi amado hermano, hay que orar con el entendimiento. Como una vez se me dijo desde un altar un pastor que en mis primeros años como creyente me guió de manera muy prudente. Él testificaba en muchos de sus sermones diciendo que un hombre en una oportunidad le pidió a Dios que le diera un carro, porque quería ponerlo al servicio de la obra. Y pasó algunos años este siervo clamando y pidiendo, decía el pastor, por ese carro. Y el carro nada que llegaba. Y en uno de esos, diríamos, arranques de oración y de desesperación le dijo a Dios, Señor, aunque sea un carro viejo, pero mándame un vehículo. Oiga, y a la semana le cayó el carro. Cuando arranca, mi amor hermano, se le caen las puertas. Señor, ¿qué estás haciendo? Carro viejo me pediste, carro viejo te he dado. Le salió caro. Mi amado hermano, David, sí, se quedó en esa parte. Debió haberle pedido, ¿qué cosa? A Dios, dirección, para saber a dónde habría de refugiarse. Mas, sin embargo, la mano de Dios estaba escondiendo ¿a quién? A David. En el Salmo capítulo 119, acompáñeme por favor. El capítulo más chiquito de la Biblia. Salmo 119, el más grande de todos.
Y es el más grande por una sola razón. El Salmo 119 es un acróstico donde se enumera cada 8 versículos el alfabeto hebreo. Salmo capítulo 119, versículo 113 en adelante, hasta el 114. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí: aborrezco a los hombres hipócritas, que en pocas palabras serían a los hombres falsos, mas amo tu ley, tu palabra. Y mira lo que dice el verso 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Mi amado hermano, él fue a consultar a Dios y Dios le dio una palabra. ¿Qué palabra le dio? Que Saúl habría de venir, ¿verdad?, a Keila, y que si se quedaba en Keila, estaba implícito, si se quedaba en Keila lo iban a entregar. Ahora bien, versículo, vayamos por favor nuevamente a Samuel capítulo 23, versículo número 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar para otro. Y vino a Saúl la nueva, ¿de qué? Vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió. Me encanta. ¿Qué hizo, mi amado hermano, Saúl? Un hombre obstinado que se levantó para ir a matar ¿a quién? A David. ¿Qué hizo de un momento a otro? Desistió, dijo, es decir, como que se le quitó el ánimo de ¿qué? De perseguir a David. Ahora, ¿quién puso eso en el corazón, mi amado hermano, de este hombre? Solo Dios. Ahora, ¿qué movió la mano de Dios a todo esto? La oración ¿de quién? De David. Mi amado hermano, cuando uno ora, logra cambiar aún las cosas que pudieran estar hasta escritas y firmadas. Me recuerdo en una oportunidad una hermanita, hace muchos años, no de aquí, en otra iglesia. Sí, una hermanita estaba ya a punto, firmado, para que le quiten la casa. Porque se había atrasado demasiado en sus pagos. Y la hermana, buscando en Dios en un culto de oración, me recuerdo, decía, hermana, me van a quitarle mi casa. Vengo a orar, quiero un milagro. Hermano, ya estaba sentenciado. Ya le habían pegado hasta la circular de desalojo por falta de pago. Mi amado hermano, no es que ella no quería pagar, ya no tenía cómo pagarla. Mi amado hermano, y se comenzó a orar. Sí, y el día señalado que habrían de venir, no vinieron, en este caso, a quitarle la casa. Pero algo todavía más sobrenatural pasó. En esa semana, ella pagó toda la casa. La deuda fue cancelada en su totalidad. Vino una hermana y le dijo, hermana, tenga, aquí está todo el dinero, vaya, pague, y usted verá cómo me paga después. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque el hombre aprende a confiar no en el hombre, sino en su Dios. Y cuando uno comienza a clamar, mi amado hermano, la oración mueve la mano de nuestro Dios. Dice la Biblia en el versículo número, de Samuel capítulo 23, versículo número 13 en la parte final, y desistió de salir. Verso 14. Ahora David, que huyó de ese lugar, dice la Biblia, David pues se quedó ahora ¿en dónde? En el desierto, en lugares fuertes. Eso habla en los peñascos, eran los lugares fuertes. Eran las cavernas para poder, en este caso tener lugar seguro para poder, aunque sea, dormir o pasar la noche. Mi amado hermano dice que él fue a lugares fuertes ahí en el desierto y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Ahora, algo dicen los comentaristas con respecto a esta situación. Así como David adquirió destreza y habilidades con las ovejas como pastor, ahí en los grandes valles y pastos donde vivía con su padre, ahora estaba aprendiendo a ser rey, en las cavernas y en el desierto, de los montes de Judá.
Pero ahí el Señor puliendo a alguien que posteriormente sería el gran rey de Israel. No te asombres, mi amado hermano, si por el momento estás pasando mucha prueba, mucha dificultad, muchas situaciones complicadas, de pronto en la parte financiera, muchos quebrantos de salud, parece que como que todo se te viene abajo. Mi amado hermano, ten presente que Dios está trabajando, esculpiendo tu vida, porque quiere hacer de ti un precioso vaso en su mano. Oh, hermano, es que me siento como David, me siento perseguido, siento que huyo, siento que todo es oscuro, que todo está mal en mi vida. Mi amado hermano, así Dios nos va puliendo, como el carpintero que coge, mi amado hermano, el buril, coge, de pronto, el cepillo y va lijando la madera, va sacando pedazo a pedazo, pero al término de la obra, el mueble queda precioso. Pero pasa un proceso para que quede así. El problema es que mucho pueblo cristiano no quiere pasar el proceso, donde Dios está lijando, limando, porque cada vez que Dios pasa su mano con el rastrillo, uno dice, ¡ay! Ya no, Señor, hasta ahí nomás. Y Dios dice, no, tengo que seguir cortando porque esta madera está sobrando. Porque ese carácter debe de quedar liso, dócil. Así áspero y grotesco no puedo usarte si quiero levantarte como un futuro pastor. ¿Sí me está entendiendo? Así no puedo usarte como maestro de escuela dominical si todavía no soportas ni a tus propios hijos. ¿Cómo vas a soportar a los niños que no conoces y que yo los quiero poner en tu mano? Y ahí donde muchos piensan, ¡ay, Señor! Si usted conociera a mi hijo, es tremendo. Y Dios está trabajando. ¿Para qué? Para que lidies niños, más intensos que el que tienes. Dios moldando, ¿qué cosa? El corazón. Mi amado hermano, y ahí David en el desierto de Zif recibe, dice la Escritura, otra sorpresa. Versículo 14. Nuevamente, ¿qué pasó? Y lo buscaba Saúl. Mira, como el enemigo a veces se levanta todos los días también. ¿Verdad que sí? Así como todos los días son nuevas las misericordias de Dios, todos los días también el enemigo quiere sacarte de quicios. Dice, todos los días lo buscaba Saúl, pero Dios no lo entregó. Óyelo bien, Dios no lo entregó en sus manos. ¿Por qué? Lo tenía escondido. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 31, Salmos, capítulo 31, versículos 19 y 20 nos dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia, los esconderás. ¿De quién o de qué los vas a esconder? De la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto en contención, dice ahí, ¿de qué? De lenguas, es decir, de los que podrían llegar a proferir palabras de mal contra ti. Mi amado hermano, guardado bien lo tenía, ¿quién? Dios a David. Ahora, ¿dónde lo tenía guardado? En el desierto de Zif. Mucha gente dice, Señor, escóndeme, guárdame. Pero y si dice, a ver, escóndete, pero aquí no, aquí no. No, aquí quiero que te escondas. Acá que hay cama, acá que hay televisor. No, ahí no, acá que hay caña y en vez de cama hay un tapete, ahí. Mi amado hermano, no es a tu gusto. Señor, me muero de hambre. No, sí hay comida, pero cebolla no, Señor. Cebolla quiero que comas. Amén. Porque no es a tu gusto.
es al gusto de Dios. Y cuando Dios trabaja, recuerda esto, debes dejarlo trabajar. Si tú crees que David quería estar en el desierto, que tú crees que David quería estar durmiendo en una cueva, en una caverna como un animal, no. Pero Dios sabía que ahí en la caverna Dios guardaba la vida de él y la vida de 600 hombres más con él. Qué importante es poner el ejemplo que otros van a seguir tus pisadas también. Nunca, mi amado hermano, seas egoísta a la hora de dejar trabajar a Dios. Porque Dios, al trabajar contigo, de manera indirecta está trabajando. Si eres esposa, está trabajando de manera indirecta con tu marido y con tu hijo. Si eres un hijo, está trabajando con tu padre y con tu madre. Si eres de pronto, si un esposo, está trabajando con tu mujer y con tu familia también. Dios, al trabajar con David, también estaba trabajando con 600 hombres más. ¿Verdad que sí? No aparece en el escenario, pero todos ellos estaban con David. Diría cualquiera, pero David, allá, sí, allá. Pero es desierto, aquí no hay comodidad para comer. No podemos disfrutar de banquete, es verdad. Pero aquí tenemos la bendición de salvar nuestra vida. Mi amado hermano, Dios no lo entregó en las manos ¿de quién? De Saúl, aun cuando Saúl estuvo bien cerca de cogerlo. Verso 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo ¿en dónde? ¿A dónde se estuvo? Pues volvamos al mapa. Déjenme retroceder. En el bosque de Herod. ¿Por qué estuvo ahí, mi amado hermano? Porque Dios de manera inicial le había dicho que ahí se quede. ¿Se recuerda usted? Él estando en el bosque le consulta por medio del sacerdote y le dice, descenderé a Keila. ¿Y qué le dijo Dios? Desciende. Porque para hacer el bien siempre habrá venia de Dios, aun cuando estemos pasando cosas difíciles. Mucha gente dice, hermano, ahorita sí no puedo servir a Dios porque estoy pasando unas cosas terribles. Y no sirve. Como que si Dios está a expensas de que todo debe de estar camino de rosas para poder servir. Dios nos llama a servir, estemos bien o estemos mal, estemos sanos o estemos enfermos. Con plata o sin plata, igual seguimos haciendo la obra. Mucha gente, mi amado hermano, se confunde en esto y dice, uy hermano, yo quisiera servir en este momento, pero tengo esta calamidad, tengo una calamidad en el trabajo, tengo una calamidad en casa, tengo una calamidad personal, déjeme salir de todo eso y ahí voy. Nunca va a salir. Porque a veces hay que servir, mi amado hermano, caminando en fe, parándose en las aguas y viendo las olas más altas que uno, pero hay que seguir caminando porque Dios ha enviado una palabra. Amén. Y caminamos en fe, mi amado hermano. A veces en el caminar y en la enfermedad y en el dolor, el Señor nos sana. Y en el trayecto Dios comienza a resolver nuestros problemas. Amén. Mi amado hermano, David dice en el verso número 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces, ¿quién se levanta nuevamente para ir a consolar a quién? A Jonatán, hijo de Saúl. Y vino a David a Ores y fortaleció su mano. ¿En quién? Qué bueno es tener un compañero, ¿verdad? De fe. Mi amado hermano, yo me imagino que David necesitaba una palabra. Él tenía un sacerdote a la mano, pero a veces en el desierto lo que suele primar a veces es el silencio. Como Jesús, que estando en el desierto, lo único que escuchó durante esos 40 días, parece mentira, él estaba clamando, pero lo único que llegó a escuchar al último fue la voz del diablo. Luego de pasar la tentación es que escuchó la voz de Dios. Y vino la consolación de Dios. Es que el enemigo es terrible. Viene siempre en el momento peor indicado a tu vida.
No solamente que ya de por sí podríamos estar en calamidad, sino que el diablo viene a zarandear. Recuerda, mi amado hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tomado ya preso para luego ser juzgado y enviado a la muerte, en el peor, diríamos así, ambiente donde sus discípulos podrían estar después de haber perdido credibilidad, de haber perdido a su maestro, a su redentor, Jesús le dice a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte y yo no voy a estar ahí para ayudarte. Diría cualquier hermano: me siento solo, oro y parece el cielo de bronce, clamo a Dios y no se mueve pero ni una hoja, y tras eso el diablo me ha zarandeado. Y yo digo: hermano, siga orando, siga esperando, porque, mi amado hermano, cuando la noche es más oscura es porque pronto va a amanecer. Mi querido hermano, y David recibe una voz de aliento, dice la Escritura. Sí, ¿la vida de quién recibe ahí? La vida de Jonatán, hijo de Saúl. Y vino a David a Ores y fortaleció su mano. ¿En qué lo fortaleció? Es que eso es lo que nos levanta. Solamente Dios. Y le dijo: no temas, pues no, dice ahí, no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Oiga, qué cosa tan curiosa. Saúl lo buscaba, ¿sí?, al revés y al derecho. Como cuando a usted se le cae un billete de 20 en casa y es el último billete que tenía. Y para cobrar la quincena todavía faltan como 5 días. Usted tira las cosas, la casa la pone patas arriba, hasta que aparezca el billete, ¿verdad? Saúl sí que buscaba a David. Pregunto, ¿lo encontró? Jonatán dijo: voy a buscar a David, salió y lo encontró. ¿Por qué? Porque David estaba siendo escondido ¿por quién? Por Dios. ¿Para quién? Para Saúl. Pero para los que van con una palabra de bendición, Dios los pone, aún sin que tú los busques, los pone frente a ti. ¿A usted no le ha pasado que cuando está en angustia y sale y dice: ¡ay, hermano, Dios lo envió! Y lo encuentra. ¿Qué pasa, hermano? Uy, hermano, ore por mí. Y ahí el Señor trayendo alivio. Porque juntamente con la llaga, Dios trae también la medicina. Y Jonatán fue un refrigerio en el desierto para David. Porque no le llevó cualquier palabra. Lo fortaleció, dice la Biblia, en Dios. Y le dijo: no temas. Y eso es lo que Dios en esta noche a ti también te dice en tus problemas. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Es decir, él está seguro de eso. Y por eso es que te quiere matar. Pero tú vas a salir, sí, como rey, no como alguien, sí, que está siendo perseguido. Ahora, dice el verso 18, y ambos, ¿qué hicieron en ese día? Pacto delante de Jehová. Y David se quedó. ¿En dónde tenía que quedarse? Ahí, en Ores. Y Jonatán se volvió a su casa. Pero, verso 19, después subieron los de Ziph. Recuerda que él había estado en el desierto de Ziph, ¿verdad que sí? Subieron los de Ziph para decirle a Saúl en Gabaá, porque ahí vivía él: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores? En el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Oiga, le dieron como con GPS. No había, pero estos eran eso. Por tanto, rey, desciende pronto, ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Oiga, el diablo, todo estaba metido aquí. Diablo, anticristo, falso profeta, todito estaba aquí metido. ¿Verdad? Es que cuando uno busca de Dios, mi amado hermano, el diablo sí que se mueve. ¿Verdad? Mi amado hermano, y Saúl recibe la noticia.
Mi pregunta es, ¿qué le sucederá a David? Si le dieron la información, vuelvo y repito, como con GPS, ¿logrará capturar con todo esto, mi amado hermano, este hombre perverso? Sí, a este hombre que había confiado a David, es decir, en las manos de Dios. Si lo quiere saber, venga el próximo viernes y lo descubrirá. Mas si el Señor hoy le habló a su corazón, ríndale una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos. Permítenos, Espíritu Santo, en esta hora, poder llevar en nuestro corazón esta palabra, este mensaje, oh Dios. Que sea tu gracia, porque es por medio de ella que tú nos guardas, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Entendemos que muchas veces pasamos dificultades terribles en nuestra vida. Y de la misma manera, pareciera ser que todo se cae en pedazos. Pero tú nos has prometido librarnos de nuestros enemigos. Y de escondernos y aún de ponernos sobre la roca. Es decir, por encima de esos problemas. Tú nos has prometido por tu palabra no dejarnos ni tampoco desampararnos. Señor, ayuda a tu pueblo. Otórgales, oh Dios, la cobertura que ellos están buscando. Que no se desesperen. Los problemas van a pasar. Las dificultades van a concluir. Si permanezco fiel y esperando en Cristo Jesús y en su Espíritu, de seguro, oh Dios, estaré confiado. Porque tú estarás conmigo. Señor, deposito en mis manos mis problemas, mis cargas, sean estas de salud, sean estas, oh Dios, financieras, sean estas, oh Dios, familiares, sean estas laborales, cualquiera que sea, oh Dios, mi dolencia o mi